Hola, mi nombre es Daniel y voy a hablar acerca de la norma y jerarquía normativa. La norma y jerarquía normativa son conceptos fundamentales en el estudio del derecho y la legislación. Son conceptos que se refieren a la estructura y organización de las leyes y regulaciones en un sistema legal particular. ¿Qué es una norma? Bueno, la definición de norma es una regla o prescripción que establece cómo deben de comportarse o actuar las personas en una sociedad o comunidad. Esto nos dice que las normas se encuentran a donde quiera que vayamos y están establecidas en la sociedad en la que habitamos. Uno de los pilares de las instituciones es el pilar normativo, valores, creencias y acciones, o sea, normas. Estas influyen en el comportamiento de las personas y las organizaciones. Existen muchos ejemplos de normas dados en la sociedad. Por ejemplo, respetar los límites de velocidad, detenerse en semáforo rojo, utilizar el cinturón de seguridad o no hablar por teléfono mientras se conduce. Algunas de estas y algunas normas no son legales, sin embargo, son reglamentos que aunque no estén estipulados, se deben de seguir por el bien de la comunidad. A continuación, viene un ejemplo de las normas legales. Por ejemplo, respetar los límites de velocidad establecidos en las carreteras. Esta es una norma legal que regula el comportamiento de los conductores y se encuentra en el contexto del tráfico y la seguridad vial. En las normas sociales, un ejemplo de estas es esperar en fila para ser atendido en un supermercado. Esta es una norma social aceptada que rige el comportamiento en lugares públicos y promueve el orden y la cortesía. Aunque no esté estipulada, se sabe que debes de respetar las filas a donde quiera que vayas, a cualquier lugar público y respetar el orden. Otra norma legal que mencionaré es no cometer actos de violencia física contra otras personas. Esta es una norma legal fundamental que prohíbe la violencia física y forma parte de las leyes penales que protegen la seguridad y los derechos de las personas. En cambio, esta norma legal, así como cualquier norma legal, está establecida en la Constitución y tiene, claro, consecuencias. Así como también existen muchas otras normas de diferentes áreas, como decir por favor y gracias, ceder el paso a personas mayores en el transporte público, respetar el espacio personal de los demás, usar el casco al andar en bicicleta o motocicleta, no fumar en áreas designadas como libres de humo, entre muchas otras. Básicamente es sabernos comportar de manera adecuada dependiendo el ambiente que nos rodea y así como también adaptarse a la sociedad o comunidad, respetándose unos con los otros. La jerarquía normativa se refiere a la clasificación y ordenación de las normas legales en un sistema legal específico. Estas normas se organizan en una jerarquía que determina su importancia y su aplicabilidad. Esta jerarquía puede variar según el sistema legal de cada país, pero a menudo se sigue una estructura similar. En la jerarquía normativa se encuentra la Constitución, las leyes, reglamentos y decretos, la jurisprudencia, costumbres, entre otras normas, reglamentos. Para comenzar con la Constitución, que es la base de todo, la que rige, em, la que rige los sistemas legales. Por así decirlo, la Constitución es la norma suprema, es la ley fundamental que establece la estructura del gobierno, los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios básicos del sistema legal, así como los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Ahora pasemos con las leyes. Las leyes son normas generales creadas por el poder legislativo. Un ejemplo de esto es el Parlamento o Congreso. Pueden ser leyes federales, estatales o locales, dependiendo de la jurisdicción. Estas leyes deben estar en una conformidad
con la Constitución. Los reglamentos y decretos. Bueno, los reglamentos son normas creadas por agencias gubernamentales u órganos ejecutivos para implementar y detallar las leyes, o sea, para poder explicarlas con mayor detalle y que todos los ciudadanos la entiendan y las puedan respetar. Estos deben estar en conformidad con las leyes y la Constitución. Tienen que coincidir unas con las otras. La jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere a las decisiones judiciales y procedentes establecidos por los tribunales. En muchos sistemas legales, las decisiones de los tribunales pueden tener un efecto vinculante. En algunos casos, inclusive pueden modificar la interpretación de las leyes existentes. La jurisprudencia se utiliza para interpretar y aplicar las leyes y la Constitución. Aquí también se encuentran las costumbres. En el contexto legal, se refiere a las prácticas y comportamientos que se desarrollan y mantienen en una sociedad o comunidad a lo largo del tiempo. Estas se consideran una fuente de normas legales. Aunque su relevancia y aplicación pueden variar según el sistema legal de cada país, las costumbres desempeñan un papel importante en la formación y evolución del derecho. La relevancia de la costumbre en un sistema legal varía según el país. A pesar de la importancia de las costumbres, estas no pueden entrar en conflicto con las leyes escritas o con la Constitución. En caso de conflicto, las leyes escritas prevalecen sobre la costumbre. La costumbre no puede derogar ni modificar disposiciones legales existentes. Algunos ejemplos de costumbres que pueden tener relevancia legal, incluyendo prácticas comerciales, pueden incluir las prácticas comerciales, tradiciones culturales, rituales matrimoniales y más. Estas costumbres pueden influir en la interpretación de las leyes y en la resolución de disputas. Ahora se hablará sobre las normas y los reglamentos. También puede haber otras normas y reglamentos específicos para ciertas áreas, como códigos de ética, normas profesionales y normas comerciales. Conflicto entre normas. En caso de conflicto en diferentes normas en la jerarquía, generalmente prevalece la norma de rango superior. Por ejemplo, una ley prevalece sobre un reglamento. En el ámbito del derecho internacional, los conflictos pueden surgir cuando las leyes y regulaciones de un país entran en conflicto con las de otro país. Por ejemplo, los tratados y acuerdos internacionales se utilizan para resolver estos conflictos. En ocasiones, las normas éticas, como el código de ética de una profesión, pueden estar en conflicto con las leyes. Un ejemplo de esto es cuando un profesional médico enfrenta un conflicto entre su deber ético de preservar la confidencialidad y una obligación legal de informar ciertos delitos. En tales casos, los tribunales y otros mecanismos legales están diseñados para resolver los conflictos y determinar cuál norma prevalece en una situación dada. Ahora se hablará sobre la modificación y enmienda. Las normas pueden modificarse o enmendarse a través del proceso legislativo, que varía según el sistema legal. La Constitución generalmente requiere un proceso especial y más riguroso para su modificación. La modificación se refiere a la alteración o cambio de una norma legal sin necesariamente cambiar su estructura fundamental. En el caso de la enmienda, se refiere a cambios significativos o sustanciales en una norma legal, como una ley o la Constitución, que afectan su estructura fundamental o sus disposiciones clave. Las enmiendas suelen ser procesos más formales y rigurosos que las modificaciones y, en el caso de la Constitución, a menudo implican la revisión de los principios fundamentales. ¿Cuál es la importancia de la jerarquía normativa? Es esencial la jerarquía normativa para asegurar que las leyes sean coherentes y cumplan con los principios fundamentales de un sistema legal, así como también ayuda a resolver conflictos y proporciona estabilidad y previsibilidad en el sistema legal. Esta mantiene la coherencia y consistencia. La jerarquía normativa establece una estructura ordenada y coherente para las leyes y regulaciones.
así como también protege los principios fundamentales, como la Constitución, que ocupa el nivel superior en la jerarquía normativa en muchos sistemas legales. Esto asegura que los principios fundamentales, como los derechos individuales y la separación de poderes, tengan la máxima protección y no puedan ser modificados fácilmente. Resuelve conflictos normativos. La jerarquía normativa proporciona un mecanismo para resolver conflictos entre distintas normas. Por ejemplo, cuando surge alguna mala interpretación o aplicación de las leyes, los tribunales pueden recurrir a la jerarquía para determinar cuál norma prevalece. Garantiza la autoridad del sistema legal. Al establecer una jerarquía, el sistema legal garantiza la autoridad y legitimidad de sus normas. Esto es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en un sistema legal y en las decisiones judiciales, así como también facilita la adaptación a cambios sociales. La jerarquía normativa permite que el sistema legal evolucione y se adapte a las cambiantes circunstancias sociales y tecnológicas. Protege los derechos y libertades individuales. Al establecer la jerarquía, las constituciones y leyes fundamentales suelen incluir disposiciones que protegen los derechos y libertades individuales. Esta garantiza que estas disposiciones prevalezcan sobre cualquier norma contraria. Brinda seguridad y previsibilidad. La jerarquía normativa proporciona un marco claro para la toma de decisiones legales y la resolución de disputas. Esto garantiza que las personas sepan qué normas deben de seguir y qué esperar en términos de responsabilidad legal. Esto quiere decir que los ciudadanos saben cuál es el camino correcto que deben de tomar y cuál es su responsabilidad. Facilita la interpretación y aplicación de la ley. Los tribunales y otros órganos jurídicos pueden utilizar la jerarquía normativa como una guía para interpretar y aplicar la ley de manera coherente. Por último, promueve la estabilidad política y social. Al proteger la Constitución y los principios fundamentales, la jerarquía normativa contribuye a la estabilidad política y social al evitar cambios radicales y garantizar que cualquier modificación a las leyes se realice de manera deliberada y reflexiva. En conclusión, la jerarquía normativa es esencial para la organización y el funcionamiento eficiente de un sistema legal. Proporciona un marco claro para la creación, interpretación y aplicación de las normas. Garantiza la protección de los derechos fundamentales y contribuye a la estabilidad y la coherencia en la sociedad y la política.